Bien, primeramente una breve introducción acerca del trabajo. Bien, los estudiantes universitarios en el primer semestre del año 2022 se encontraron en un periodo de reactivación de actividades presenciales académicas. ¿Qué significaba esto? Estos estudiantes, quienes estuvieron estudiando durante la pandemia, durante el confinamiento, tuvieron clases en línea. No obstante, después tienen que retomar actividades presenciales y esto involucró que se tuvieran que adaptar de nuevo a un escenario en el que tenían que otra vez convivir socialmente, tenían que entregar trabajos de manera ya sea escrita, justamente ahora otra vez con sus libretas, convivir de nuevo en una escuela tradicional. No obstante, también se encontraron en algunas investigaciones recientes que los estudiantes tanto en línea como de manera presencial tuvieron que hacer un mayor esfuerzo tanto cognitivo, personal y hasta cierto punto económico. Porque si nos damos cuenta justamente durante las clases en línea tuvieron que esforzarse para hacer el manejo de herramientas digitales como lo puede ser Zoom, Meet, Classroom. No obstante, cuando se reintegran a las actividades presenciales tienen que hacer otro esfuerzo justamente para llevar a cabo algunas actividades aún a distancia y algunas de manera presencial. Ahora bien, vamos a ver que dado esta gran carga que se tiene justamente en cuanto a tareas, en la presión académica, vamos a observar que se debe de estudiar si es que estos estudiantes se sienten motivados aún, y más aún si son estudiantes universitarios, futuros profesionistas, quienes van a ejercer una carrera, quienes tuvieron que haber desarrollado habilidades durante su estancia académica y que posteriormente esto lo van a llevar al campo laboral. Es por ello que nosotros, en cuanto al planteamiento del problema, encontramos 4 puntos principalmente. Primero encontramos que la investigación se va a situar justamente en un periodo post-pandemia. Estudiantes que estuvieron en confinamiento, que estuvieron estudiando durante esta parte de la pandemia por COVID-19 y que posteriormente tienen que volver a retomar actividades presenciales. En este caso justamente en el escenario post-pandemia con las restricciones justamente que se involucran ya sea desde la sana distancia, uso de cubrebocas, hasta cierto punto también la limitación en cuanto a recursos digitales de manera presencial. Asimismo vamos a encontrar que durante el confinamiento se llevaron a cabo investigaciones a nivel internacional en las cuales se vieron que en efecto durante el confinamiento los estudiantes presentaban problemas mentales que van justamente desde la ansiedad, depresión y también problemas familiares, ya que justamente las clases en línea, las clases desde la casa conllevaban un gran problema. La familia no estaba adaptada, en este caso las habitaciones no son lo mismo que un aula de clase, entonces comenzaron a causar conflicto. La sobrecarga de tareas porque prácticamente ya no había un horario escolar, sino que era entrega las tareas, hace las tareas y solamente esa parte. Entonces justamente los estudiantes comienzan a tener esta serie de problemáticas, esto a nivel internacional. Ahora bien, también se encuentra que en este aspecto, respecto a las tecnologías que tuvieron que utilizar tanto para videollamadas, plataformas para envío de tareas, también tuvieron que adaptarse. Se desarrollan investigaciones en las cuales se consideran y se pregunta a los mismos estudiantes cómo es que consideran esta parte de las tecnologías, si es que la aceptan, si es que no la aceptan, se acostumbraron, no se acostumbraron, y hasta cierto punto también la capacitación previa que tuvieron para esto, porque como algunos estudiantes lo vimos, no se nos dio una capacitación, simplemente era continuar los estudios de manera a distancia y de manera virtual. Entonces justamente esto comienza a causar diversos panoramas en las cuales algunos lo vemos de una manera positiva y otros justamente de otra manera. Asimismo encontramos que a nivel local, en esa parte de nivel nacional, vamos a encontrar que se hacen investigaciones igualmente durante el año 2020, en las cuales se observa justamente que los estudiantes se sentían estresados, poseían también problemas con la familia, por lo mismo que no se adaptaban a estos cambios de una educación tradicional en un aula a la educación a distancia. Entendido esto es que ahora vamos de una manera más específica hacia la población que se decidió estudiar. Esta población son estudiantes justamente de esta misma facultad, de la FE Zaragoza, de la carrera de Psicología. Ahora bien, para la selección de estudiantes hubo algunos criterios en los cuales fueron justamente estudiantes que fueran de la generación 2019-2022. Ahora, ¿por qué esta población? Esta población se eligió justamente con base en ese diagrama que encontramos aquí, que son estudiantes que poseen su primer ciclo escolar de manera totalmente presencial, su segundo ciclo escolar que debía ser justamente totalmente presencial, no lo concluyen de manera abrupta en marzo 2020, cuando lo debieron de haber concluido en junio de manera presencial. Ahora, a partir de esto es que estos estudiantes que estaban en su segundo año de carrera de psicología, vamos a encontrar que se tienen que ir a confinamiento. Ahora, si bien en un principio se pensó que este confinamiento iba a ser breve, lo cierto es que no. En total tuvo una duración de 23 meses de confinamiento. Durante 23 meses, estos estudiantes no tocaron prácticamente un aula, estuvieron aislados tanto de prácticas presenciales como de actividades extracurriculares como las son cursos o hasta cierto punto capacitaciones que se dan en las diferentes áreas de psicología educativa, clínica, social y laboral.
Ahora bien, estos estudiantes después que regresan, ya no regresan como tal siendo estudiantes, sino que ya futuros egresados. Regresan justamente a punto de egresar, regresan justamente en marzo para concluir en junio de este mismo año. Entonces, con base en ello es que nos preguntamos, ¿qué pasará con estos estudiantes con su motivación? ¿Será que algunos de los factores que reportaba la literatura están influyendo en que se sientan motivados, en que quieran ejercer prácticamente? Y es con base en ello que elegimos la población de los estudiantes de octavo semestre de la carrera. Ahora bien, entendido esto, hay que puntualizar algunos conceptos clave para entender justamente por qué se llevó a cabo la investigación y qué es lo que se buscó. Primeramente, vamos a ver que la pregunta de investigación es ¿qué relación existe entre la actitud hacia el uso de las tecnologías que hicieron durante pandemia, el afrontamiento hacia problemas que ellos veían justamente como lo es el estrés académico, los exámenes, los proyectos que debían de ser ahora de manera virtual, así como las expectativas de resultado, qué esperaban ellos justamente al terminar su semestre de manera virtual y ahora bien terminar su carrera de manera presencial? Y sobre todo, ver si esto tiene una relación con la motivación académica. Es por ello que las hipótesis van a ir enlazadas justamente hacia ello, conocer si es que hay una relación. Las hipótesis van justamente encaminadas hacia si estas variables están influyendo notablemente en la motivación académica. El objetivo de investigación es identificar la relación que poseen las TICs, las expectativas y el afrontamiento con la motivación académica, como les menciono, en los estudiantes de octavo semestre de la carrera de psicología. Bien, como les comentaba, hay que puntualizar algunos puntos acerca de esta investigación. Primeramente, la actitud hacia las TICs o hacia el uso de las TICs. Primeramente vamos a encontrar que esta actitud va a ser la percepción que se tiene hacia estas mismas. Ahora bien, esto se complementa con lo siguiente, la cual va a ser la disposición para generar una respuesta, ya sea positiva o negativa, hacia el uso de ellos. ¿Qué significaría? Que yo como estudiante estoy a favor o estoy en contra de utilizar tecnologías en el aula para hacer mis tareas o si bien para llevar actividades presenciales de manera también virtual con el apoyo de un celular o de una computadora. Por otra parte, vamos a encontrar que las expectativas académicas van a ser definidas como las creencias de resultado que nosotros vamos a obtener. ¿Qué es lo que nosotros esperamos obtener de una acción? En este caso, las expectativas académicas. ¿Qué espero yo al finalizar un semestre? ¿Qué espero yo al momento de realizar algún examen? Ya sea justamente de una manera que se va a llamar intrínseca, algo que yo quiera justamente obtener justamente por esta parte de una autopercepción de mis habilidades o por el contrario una expectativa extrínseca, que voy a sacar 10 y eso me ayudará justamente a obtener una beca. Por otra parte, en cuanto a la variable de afrontamiento, vamos a encontrar que esta va a ser definida como los esfuerzos cognitivos y conductuales que nosotros vamos a llevar a cabo ante una situación estresante. Eso justamente puede ser desde la vida cotidiana, algo común justamente puede ser lo del transporte, las situaciones en las que uno como estudiante se sienta estresado por la gran cantidad de tareas. Ello va a conllevar a que van a existir dos tipos de afrontamiento. Uno va a ser centrado en el problema y otro centrado en la emoción. Estos al mismo tiempo van a generar una serie de categorías en las cuales cada una de esas categorías o estrategias las vamos a comenzar a implementar para llevar a cabo una actividad y sobre todo enfrentar y afrontar ese problema que nos está molestando hasta cierto punto en determinado momento. Dentro de estas listas va a sobresalir justamente la planificación, la reevaluación positiva, así como la búsqueda de ayuda o la búsqueda de apoyo, ya que son en general las que más llegan a ocupar los estudiantes a nivel universitario. Ahora bien, en cuanto a la motivación, vamos a encontrar que se va a definir primeramente como el conjunto de propósitos que la persona posee acerca de una acción en particular. Vamos a encontrar que también va a ser la integración de procesos que regulan y determinan la dirección del comportamiento. ¿Qué significaría esto en pocas palabras? Son los motivos o propósitos que guían al estudiante a realizar una acción. Ejemplo rápido, un estudiante, en el caso de educación preescolar, ¿qué es lo que motivaría al estudiante a estar haciendo sus tareas, a estar haciendo prácticamente sus dibujitos, ya sea algo interno o externo? Esto mismo nos lleva a ver los tipos de motivación existentes. Vamos a encontrar aquí tres categorías principales. Primeramente va a ser la motivación. La motivación justamente la vamos a encontrar definida como la ausencia total de motivación. El estudiante o la persona no tiene algún motivo para hacer algo. En este caso, un ejemplo rápido, el hacer ejercicio. Si alguien se siente desmotivado, prácticamente no va a querer hacer ejercicio. Entonces justamente a motivación y desmotivación van de la mano porque finalmente son sinónimos acerca de que no hay una actitud positiva o proactiva a realizar una acción. Posteriormente vamos a encontrar la motivación intrínseca.
esta va a ser justamente más enlazada hacia la autopercepción que se tenga de sí mismo y lo que uno quiera. Prácticamente esto va hacia el desarrollo personal y vamos a encontrar que se va a dividir en 3 subtipos, en los cuales, como lo pueden observar, van hacia la autopercepción que se tenga de lograr algo, hacia adquirir un conocimiento, hacia tener algunas experiencias que les sean gratas. Por otra parte, la motivación extrínseca, esta en la mayoría de las ocasiones vamos a encontrar que va a estar regulada de manera externa. Vamos a estar esperando justamente alguna recompensa del exterior, ya sea justamente material o por el contrario la ausencia de algún castigo. Vamos a ver que esto va a regular nuestra conducta, aunque va a reducir en un gran porcentaje nuestra autonomía. De esa manera y de manera más exacta vamos a encontrar que la motivación académica va a ser definida como el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta. Como les menciono en el ejemplo de un niño que está haciendo sus tareas, ya sea que este estudiante se sienta motivado, ya sea por obtener alguna estrella que le pongan en su frente los maestros, porque sus padres le van a regalar algo, le van a regalar un dulce, o por el contrario, que él quiera seguir aprendiendo. Si él quiere aprender en este caso, por ejemplo, los dinosaurios, él se va a sentir feliz acerca de este conocimiento. Vamos a encontrar que entonces se va a sentir motivado durante todo el ciclo escolar. Ahora bien, comprendidos estos conceptos básicos, vamos hacia la parte metodológica. Y primeramente, en cuanto al diseño de la investigación, este fue un estudio cuantitativo con alcance predictivo. Vamos a observar que este fue no experimental, transversal, solamente con una muestra. En cuanto a las características de las principales, encontramos justamente ellas, que fueron 108 estudiantes de la carrera de psicología de octavo semestre. Vamos a encontrar también que de los cuales 77% 77 de ellos fueron mujeres y 31 fueron hombres. Vamos a encontrar que el promedio, en cuanto a la media aritmética de su promedio, vamos a encontrar que fue de 8.7. Ahora bien, en cuanto a características más enfocadas hacia las variables de estudio, vamos a encontrar que con relación al aparato electrónico que más poseían, vamos a encontrar que un gran porcentaje decía tener una computadora tipo laptop. Esto después del celular, que justamente durante el análisis de datos, todos los participantes dijeron tener un teléfono celular inteligente. En cuanto a las características de su estatus académico, vamos a encontrar que primeramente en cuanto al servicio social, un gran porcentaje no había justamente comenzado con este proceso, mientras que entre otros datos se encuentran quienes ya lo empezaron y ya lo concluyeron. En cuanto a la liberación del idioma inglés, vamos a observar que para octavo semestre una gran mayoría ya había justamente liberado este requisito de titulación. En cuanto a las habilidades digitales, aquí justamente destaca algo, que es la mayoría se reportó tener un conocimiento intermedio acerca de esas habilidades, en cuanto lo es el manejo de paquetería Office, así como de herramientas digitales. Bien, en cuanto a los instrumentos, vamos a encontrar primeramente los primeros dos. La primera, como ustedes pueden observar, fue justamente para evaluar el uso hacia las tecnologías. Si bien la escala tiene 3 dimensiones en las cuales se estudia la actitud, conocimiento y el uso que se hace de las tecnologías, para fines de la investigación solamente se hizo uso de la dimensión de actitud. ¿Por qué? Eso justamente iba de la mano con el objetivo y con lo que se había reportado anteriormente en la literatura acerca de qué es lo que está pasando con las tecnologías en estudiantes universitarios. Por otra parte, encontramos la escala de expectativas académicas, que vamos a encontrar que se van a evaluar tanto expectativas académicas intrínsecas y extrínsecas justamente de los estudiantes. Posteriormente encontramos las siguientes dos escalas, en las cuales primeramente vamos a encontrar la escala de afrontamiento académico. Esta escala va a evaluar 3 dimensiones de afrontamiento. Si bien les mostré unas categorías amplias, aquí nada más se van a evaluar 3. Las principales es reevaluación positiva, búsqueda de apoyo y planificación. Ahora bien, la última escala es la escala de motivación educativa. Esta escala va a evaluar la motivación desde sus diferentes tipos de motivación. Va a evaluar justamente lo que es la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la amotivación. Ahora bien, el procedimiento para llevar a cabo esta investigación fue que la aplicación se llevó de manera híbrida. Algunos fueron aplicados de manera online por medio de Google Forms y otros fueron aplicados de manera presencial en los salones de clase con previa autorización de los profesores, y previamente igual se les hizo mención del consentimiento informado. Ahora bien, en cuanto a los análisis estadísticos, se llevaron a cabo 3 análisis. Primeramente un análisis estadístico descriptivo, asimismo una correlación de Pearson y finalmente una regresión lineal múltiple paso a paso. Retomando lo anterior, es justamente cómo llegamos al apartado de resultados. Primeramente, en cuanto a los estadísticos descriptivos, encontramos
algunos puntos importantes, 5 puntos importantes respecto a esta parte descriptiva. Primeramente, encontramos que en cuanto al uso de las TICs tuvo una puntuación alta, ya que de 1 a 5, siendo 5 una puntuación alta de percepción, hacia las TICs la mayoría puntuaban 4. ¿Qué significa esto? Que justamente los estudiantes están a favor de que se implementen tecnologías en el aula. En cuanto a las expectativas académicas, resaltan las expectativas extrínsecas. ¿Qué significaría esto? Que la mayoría de ellos se sienten bien o perciben de una mejor manera las expectativas acerca de tener algún material, algún futuro, en este caso algún trabajo o entrar a un posgrado. En cuanto a las dimensiones de afrontamiento, vamos a encontrar que la búsqueda de apoyo es la que sobresale justamente en cuanto a las estrategias que los estudiantes aplican o llevan a cabo para resolver problemáticas. Y bien, en la escala de motivación vamos a encontrar dos puntos importantes. El primero es la amotivación. Como ustedes lo pueden observar, tiene puntuaciones muy bajas. Recordemos, esa escala se calificaba de 1 a 7. En las puntuaciones es de 1.79 en promedio, ya que esto significa que los estudiantes no se sienten tan desmotivados. En algunos reactivos que se presentaban era: siento que ya no tiene sentido ir a la escuela. Si en este apartado ellos hubieran contestado sí, estoy de acuerdo con este apartado, entonces hubieran puntuado alto, pero no, ellos dicen no, eso no va conmigo, eso no lo pienso yo. Entonces justamente están en contra justamente de ese tipo de reactivos. Ahora bien, si no se sienten desmotivados, ¿qué tipo de motivación sobresale? Es ahí que encontramos que es la motivación intrínseca al conocimiento. Esa motivación hacia adquirir conocimiento es la que sobresale respecto a las demás dimensiones justamente de motivación intrínseca y de motivación extrínseca. Lo anterior justamente nos ayuda a entender las correlaciones. Como ustedes pueden observar en este diagrama de manera general, observamos que en efecto, de este lado se encuentran las dimensiones de las escalas, tanto de afrontamiento, de expectativas, de TICs, mientras que del otro lado encontramos las dimensiones de motivación. Ahora, para entender esto de mejor manera, vamos por partes. Primeramente vamos a encontrar las diferentes dimensiones que se van a enlazar justamente con los tipos de motivación. En el caso de las TIC vamos a encontrar que se logra correlacionar. Hay una amplia relación con dos dimensiones de expectativa de motivación extrínseca y una de motivación intrínseca al logro. Por otra parte, vamos a encontrar que las expectativas en sus dos dimensiones, tanto intrínseca como extrínseca, vamos a encontrar que igualmente tiene relación con las dimensiones de motivación intrínseca y motivación extrínseca. En cuanto a las dimensiones de afrontamiento, vamos a encontrar una cosa curiosa, justamente. Primeramente, reevaluación positiva, que es que nosotros veamos una situación de una mejor manera, de una manera positiva que podamos resolver, también tiene una correlación. No obstante, vamos a encontrar que búsqueda de apoyo se correlacionó, pero de manera negativa con la motivación. ¿Qué significaría justamente esto? Significaría que entre más búsqueda de apoyo haya, va a haber una menor motivación. ¿Qué quiere decir? Que justamente los estudiantes, para no sentirse desmotivados, buscaban apoyo, ya sea justamente apoyo entre compañeros, entre profesores o en algunas plataformas, justamente para lograr afrontar esas problemáticas, ya sea sociales, personales o en este caso también académicas de la carrera. Finalmente encontramos que en cuanto a la estrategia de planificación, igualmente se logra correlacionar de manera muy positiva justamente con las dimensiones de motivación intrínseca y motivación extrínseca. Ahora bien, ya retomando justamente esto, las correlaciones nos ayudan a tener un mejor entendimiento si es que hay relación. Ya observamos que hay relación, ahora viene un análisis en las cuales vamos a observar cuáles variables logran predecir la existencia de motivación en sus diferentes dimensiones. Para ello, primeramente encontramos, como les mencionaba, la búsqueda de motivación, la búsqueda de apoyo con amotivación. ¿Qué significaría esto? Encontramos que motivación es predicha un 6% por la búsqueda de apoyo. Como les mencionaba, entre mayor búsqueda de apoyo haya, va a haber una menor amotivación. En cuanto a la parte de motivación intrínseca al conocimiento, esta va a ser predicha en un 28% por tres dimensiones. Vamos a encontrar por la planificación, las expectativas extrínsecas y por la búsqueda de apoyo. Asimismo, vamos a encontrar que la motivación intrínseca, las experiencias estimulantes hacia llevar a cabo acciones, actividades que uno se sienta realmente bien consigo mismo en cuanto a la parte académica, vamos a encontrar que esta va a ser predicha un 24% por las expectativas extrínsecas, así como la reevaluación positiva. En cuanto a la siguiente dimensión de motivación intrínseca, encontramos la motivación intrínseca al logro. Encontramos que va a ser
predicha un 37% por expectativas académicas extrínsecas y por la reevaluación positiva. En ese punto justamente cabe hacer énfasis en que si bien nosotros en la investigación logramos obtener estos datos de cómo se logra predecir, el restante justamente de ese porcentaje puede deberse a diversos tipos de asuntos, factores que en la presente investigación no se estudiaron, pero que pueden ser retomados en otras investigaciones. Ahora bien, entendido esto, vamos a la siguiente parte de la motivación en sus dimensiones extrínsecas. Primeramente encontramos la motivación regulación externa, la cual vamos a encontrar que va a ser predicha un 29%, tanto por las expectativas académicas intrínsecas como por la planificación. Asimismo, vamos a encontrar que la motivación regulación identificada va a ser predicha un 37% por las expectativas académicas extrínsecas y por la planificación. Y finalmente, una parte importante, vamos a encontrar que la motivación regulación introyectada va a ser predicha un 25% por los dos tipos de expectativa, que significaría que las dos dimensiones de expectativas, tanto intrínsecas como extrínsecas, van a predecir un 25% la motivación regulación introyectada. Ahora bien, comprendido justamente los análisis anteriores, vamos hacia la parte de las conclusiones. Bien, ¿qué se logra concluir? Primeramente, encontramos que de manera general, en efecto, la motivación académica es influenciada por las variables estudiadas. Las hipótesis se comprueban. Vamos a ver que se aceptan las hipótesis en las cuales se dice que en efecto hay una relación entre estas variables con la motivación académica. Vamos a observar que en cuanto a las variables, la actitud hacia el uso de las TICs va a tener una relación con la motivación extrínseca, ya que justamente en el momento de análisis observamos que quienes puntúan una mayor actitud hacia el uso de las TICs también van a tener una motivación extrínseca, porque podemos mencionar acerca del uso de herramientas, ya sea desde una computadora tipo laptop, una computadora de escritorio, una tablet, hasta un dispositivo inteligente. Finalmente vamos a encontrar que en cuanto a las expectativas académicas van a sobresalir las de tipo extrínseco. Vamos a encontrar que estas van a tener una amplia relación con la presencia de motivación extrínseca en los estudiantes. ¿Qué significaría? Yo como estudiante, mis expectativas extrínsecas de finalizar la carrera es que quiero entrar a un trabajo o quiero entrar a un posgrado. Y eso justamente me va a motivar extrínsecamente a estar en búsqueda de esto, a sentirme motivado para estar buscando desde algún trabajo, desde alguna capacitación, hasta justamente la forma en la cual uno pueda ingresar a un nivel superior. Ahora bien, finalmente vamos a encontrar que en cuanto a esas características, las estrategias de afrontamiento que mayormente ocuparon los estudiantes del presente estudio fueron la dimensión de búsqueda de apoyo. Como lo podemos observar aquí, si bien las dimensiones se correlacionaron de manera exacta, de manera particular vamos a encontrar que la búsqueda de apoyo es la que logra sobresalir en cuanto a la relación que posee con la motivación académica. No obstante, vamos a encontrar que en cuanto al análisis de correlaciones, a lo que observamos justamente en las regresiones lineales, vamos a encontrar dos puntos principalmente. La primera es que las expectativas académicas y las estrategias de afrontamiento van a predecir en mayor medida. ¿Qué significaría? Que nada más las expectativas y el afrontamiento logran predecir. Si bien las tecnologías o la actitud que se tiene logra relacionarse justamente hacia la motivación, no logran predecir que porque hay una actitud positiva va a haber una motivación académica. Por otra parte, vamos a encontrar que la motivación en efecto es influenciada por las variables estudiadas, como lo pueden ser las dimensiones internas, el afrontamiento, o también por las percepciones externas, como lo son las expectativas académicas extrínsecas. Eso vamos a encontrar también que si bien esta parte puede ser algo interno, algo externo al individuo serían las TICs. No obstante, estas se asocian pero no lo logran explicar. Ahora, justamente, ¿qué explicación habría? Justamente tendríamos que analizar en cuanto a los factores que ayudan o que en cierto punto logran hacer que no se tenga una consideración hacia las tecnologías desde el aspecto socioeconómico, desde el aspecto en el cual las personas, de acuerdo a su economía, cómo pueden conseguir estos dispositivos digitales para llevar a cabo. Es por ello que se intuye, y también vamos a observar que dentro de las limitaciones se va a encontrar esto, que las tecnologías se debe de hacer un análisis más específico de qué relación tienen con los estudiantes y sobre todo con su motivación. Lo anterior justamente nos lleva de la mano con las limitaciones y los alcances de la presente investigación. Primeramente vamos a encontrar que dentro de las limitaciones, una principal que se encuentra
es que los resultados obtenidos obedecen a un periodo temporal específico. Como les menciono, estudiantes que estaban a 2 meses de egresar prácticamente, que habían tenido clases en línea 23 meses durante el confinamiento y que finalmente regresan en un periodo post-pandemia solamente para concluir. Si esto uno lo quisiera llevar nuevamente a la práctica, vamos a encontrar que ya es otro periodo temporal, ya no es justamente el de la presente investigación. Ahora bien, en cuanto a las implicaciones sociales y prácticas de los datos que justamente se reportan en esta investigación, es que con estos datos se pueden desarrollar tanto cursos, talleres, conversatorios, así como apoyo emocional a estudiantes universitarios. ¿Esto por qué? Porque estamos considerando que hay variables que predicen notablemente la existencia de motivación. Si un estudiante no se siente motivado o hay justamente una deserción escolar, podríamos explorar justamente si es que esto es porque ya no tienen expectativas acerca de su carrera, si es que ya no pueden con esta carga cognitiva por parte de las tareas, de los proyectos, se puede ayudar de esa manera al estudiante. En cuanto a las recomendaciones que se hacen dado estos resultados, se encuentra primeramente ahora realizar un estudio longitudinal, pretest, post-test. ¿Por qué? Vamos a observar justamente que si esto se lleva a cabo en un ciclo escolar con estudiantes de nuevo ingreso, podemos tener una idea acerca de cómo es su motivación al entrar. Ahora bien, también podríamos hacer en este estudio longitudinal posteriormente, cuando van a egresar de la carrera, ¿cómo es que se encuentra su motivación? Si los estudiantes ya no se sienten motivados extrínsecamente y ahora intrínsecamente, si quieren lograr algo personalmente, o por el contrario, que ya no quieren ejercer la carrera, porque eso finalmente es lo preocupante en la educación superior. Ahora bien, vamos a encontrar que dentro de ese aspecto, la otra recomendación que se hace es ampliar la población estudiar, tanto reconsiderando otras carreras de la misma facultad, así como considerando otras facultades, para observar justamente si hay una diferencia entre la motivación que tienen los estudiantes de una zona metropolitana, así como los que tienen, en este caso, los de CEU, de la Facultad de Psicología. Por eso es que en esta parte también la última recomendación va enlazada de que se recomienda considerar el aspecto socioeconómico de los estudiantes y de la zona escolar. Como les menciono, finalmente nosotros nos encontramos en una zona que se podría decir marginada, también como otras FES, pero justamente tendríamos que implementar estos factores, justamente cómo es que estarían influyendo en la motivación de los estudiantes y en los factores estudiados en la presente investigación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Si gustas jalar la silla y... Ah, ahí está, mira. ¿Viste? Vamos a quitarnos para que nos escuchemos. Bueno, gracias por... Entonces, pues vamos a iniciar nuevamente, como les comenté, con interrogatorio y platicar más que cuestionar, o a lo mejor si hay cuestionamientos de este trabajo, pero esperemos que sean para bien, no para mal. Entonces, pues le damos la palabra a la maestra María de los Remedios. Si está amable, maestra. Gracias, buenos días a todos. Pues primero felicitarte porque ya terminaste que precisamente comentábamos ahorita a los doctores que pues hay pocos alumnos son los que toman este camino para titularse, ¿no? Es un trabajo de un año. ¿Cuánto tiempo te tomó? 8 meses. Bueno, pues un año o algo así, en lo que llegas a la conclusión de qué tema vas a abordar, ¿no? Bueno, yo nada más quiero preguntar algo. Sí. Es que tenía yo enarbolado, dice las notas, y cuando pasa aquí ya me mueve la página, pero en la página 58 de la versión que dice la escala que utilizaste para la evaluación de los factores actitud, conocimiento y el uso de las TICs es de Mirete de 2015. En tu trabajo mencionas que solo utilizaste la dimensión actitud, ¿no? Para la elaboración, bueno, los reactivos relacionados con eso. Entonces, ahorita decías que en cuanto al uso de las tecnologías es una motivación extrínseca, ¿no? Y que este aspecto de la parte económica, a lo mejor de no tener una computadora, etcétera, ¿no? Pero
no se tomó en cuenta, por ejemplo, el aspecto del conocimiento de las tecnologías y su uso. Mi pregunta es, con la actitud, tú lo dices aquí, ¿no? Es porque se relaciona con tu temática. Pero mi pregunta es, ¿te permitió revelar la suficiente información para saber el impacto de las tecnologías o del uso de las tecnologías en su aprendizaje durante el distanciamiento social? O ahora que ya terminas el trabajo, porque eso pasa, termina uno el trabajo y luego dice, bueno, a lo mejor tal aspecto podría, o haber investigado sobre el conocimiento de los alumnos en ese momento y el uso de la tecnología, ¿te habría dado otro resultado? ¿No lo consideraste? Sí, gracias por su pregunta. De hecho, justamente algo que se realiza durante el desarrollo de la investigación es que va hacia, primeramente, la parte de los datos generales del estudiante, y en ese apartado, justamente como igual lo pueden ver en el documento, en la parte de anexos, se le comienza a preguntar al estudiante justamente qué plataformas llegó a utilizar en su momento para el desarrollo de actividades académicas, de entrega de tareas, así como su conocimiento en el caso de justamente de las habilidades. En la investigación justamente lo que se hace es explorar el conocimiento que se tenía en el sentido de habilidades, si era una habilidad de alguien intermedio, de alguien justamente con un aprendizaje básico de esa parte, de alguien principiante o de alguien con un conocimiento avanzado. Y es justamente lo que se reporta en la investigación, que esos estudiantes, si bien tenían un conocimiento, se podría considerar intermedio. La mayoría de ellos decían, bueno, yo en cuanto a tecnologías considero que tengo un conocimiento intermedio acerca de esas plataformas digitales y de la paquetería Office. Y ahora, justamente teniendo eso en consideración, al momento de analizar justamente la escala y las dimensiones que evalúa, vimos que justamente esos datos que se solicitaban en cuanto al conocimiento, justamente se enlazaban de manera muy exacta con lo que estamos preguntando en los datos generales de los participantes. Y es por ello que se decide justamente retomar la actitud hacia el uso que se tenga, ya que previamente se le había cuestionado cómo es que consideraba sus habilidades y sobre todo qué herramientas digitales eran las que se llevaban a cabo, ya en las que llevaban a cabo justamente sus actividades académicas, tanto dentro del aula como fuera del aula. Y nada más, una más. En tu trabajo reportas algunas investigaciones hechas a estudiantes españoles, estudiantes ingleses, sobre precisamente este aspecto de las tecnologías, del uso de las tecnologías. Y en cuanto a los resultados que ahí mencionan, en Inglaterra mencionan que no les es tan positivo, ¿no?, el uso de las tecnologías pues, para su aprendizaje. Aquí arrojó el caso opuesto, sí favorece a la motivación extrínseca. Y es que justamente dentro de ese aspecto del uso de tecnologías, también cuando se les cuestiona qué dispositivos utilizan para llevar a cabo, ellos mencionan justamente que llevan su teléfono celular, así como de una computadora tipo laptop, lo cual les facilita justamente acceder a estas plataformas. Y si ven en esa investigación que se hace en Inglaterra, se les comienza a cuestionar justamente esto, cómo es que ellos perciben su misma motivación hacia desarrollar estas habilidades. Y en ese caso ellos mencionaban que no tenían acceso. Posiblemente justamente ello va de la mano con algunas plataformas que sean de pago. Aquí justamente lo que nos facilita la universidad es que nos permite justamente acceder a algunas plataformas que, si bien son de pago, en el caso de los artículos de investigación, nos permite acceder a esa biblioteca, mientras que posiblemente en otras investigaciones, en otros países, no sea esto, y por eso es que perciban de una manera negativa que todo se esté llevando de una manera digital, de una manera virtual, ya que ellos no tienen, ya sea desde el conocimiento o esa parte económica, para solventar los gastos que significa comprar una computadora o una tablet. Sí, claro. Y nosotros, bueno, en la universidad afortunadamente tenemos ese apoyo, los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, gracias, doctor. Gracias, maestra. Pues gracias. Vamos a tomar la palabra y después le damos al director y convocarle esta tesis. Bueno, pues sí, como ya felicitarte, porque bueno, el tiempo. Bueno, una de mis preguntas es: ¿cuál ha sido tu motivación? ¿Por qué estás aquí? Ahorita me hablaste de un montón de, ¿no?, extrínseca, intrínseca, y bueno, algo importante del logro, ¿no?, que a lo mejor la del logro es algo en la cuestión académica, ¿no?, pero
¿Cuál fue tu motivación? Pues en 8 meses, pues terminaste tu carrera bien, ¿no? En el tiempo. ¿Qué elementos consideras pues que hayan sido? A lo mejor utilizas el sentido común, pero ¿qué elementos basados en lo que has hecho tú de tu trabajo ahorita de investigación? ¿Tú qué consideras que te impulsó? Porque algo importante creo que dentro de la motivación, y eso cuando estudiante el drive, McDougall es un autor que empezó a manejar esto de motivación y emoción, y decía que los animales, pues porque empezaron a trabajar con animales, todo animal tiene movimientos, ¿no? Se mueve a hacer algo, ¿no? Si tiene hambre, bueno, pues no sabe que tiene hambre, pero si encuentra agua, pues toma agua, o si encuentra un lugar donde dormir, pues se duerme, ¿no? Esas son formas de... Pero nos movemos, siempre nos movemos, ¿no? Pero entonces, ¿cuál ha sido mi motivación? Pues retomando justamente la parte de la investigación, sería sobre todo las expectativas intrínsecas que tuve desde que empecé la carrera hasta justamente culminar, porque en determinado momento, como igual le llegaba a comentar a algunos amigos y familiares, yo quería justamente realizar una tesis. Yo quería realizar un artículo de investigación en el cual justamente plasmar una investigación, y ello justamente me fue motivando a aprender esa parte metodológica, esa parte de cómo investigar algunos artículos, cómo explorar esa parte justamente de algunas investigaciones recientes, y eso después lleva de la mano con el tipo de motivación que en mi caso sería como una motivación intrínseca en sus diversas dimensiones, como lo puede ser justamente al logro, porque finalmente cuando algunas personas me llegan justamente a decir de, bueno, lo lograste prácticamente en tiempo récord, ahora me digo, bueno, pues es que finalmente fue un logro hacia mí. En cuanto al conocimiento, ya adquirí un conocimiento, considero yo, que en determinado momento yo hubiera considerado prácticamente imposible, porque no tenía tal vez la preparación básica. Y ahorita digo, bueno, obtuve ese conocimiento, supe justamente cómo desarrollar el anteproyecto, el proyecto, hacer la búsqueda, los resultados, los análisis. De esta parte digo, bueno, finalmente es un logro hacia mí, y finalmente la motivación intrínseca justamente hacia la experiencia, en este caso experiencias estimulantes, que es finalmente una emoción positiva hacia el momento de desarrollar esto. Es una emoción justamente que se siente tanto al momento de egresar como de estar presentando ello. Fue lo que me motivó, justamente yo esperaba este momento, yo justamente me motivaba, le platicaba igual a mi familia, a mis amigos, a mi amiga que está aquí, de justamente que yo me sentía motivado para realizar esto. Era algo que esperaba porque finalmente es un logro hacia mí, lejos justamente de lo que vaya a obtener. En este caso puede ser que sea el diploma, el acta de examen profesional, posteriormente el título. Siento que es un gran logro para mí, y fue lo que finalmente me encauzó en todo este año a simplemente estar metido desarrollando esa investigación. Ok, gracias. Qué bueno que consideraste varios elementos, ¿no? Varios elementos, y sobre todo estas cuestiones extrínsecas que también van más allá de, porque mucho de lo extrínseco como universitarios o como estudiantes ha estado muy vinculado con el concepto de calificación, con el concepto de número, más que en el concepto de evaluación, que es ese juicio que tú emitiste, ¿no? Este juicio, bueno, y esto en lo interno, yo quiero aprender, aunque en tus datos sí encuentras cosas interesantes sobre el interés de los estudiantes por aprender, ¿no? Pero a veces este tipo de situaciones, a veces lo extrínseco también tiene que ver con lo económico. Sí. Estamos en un país con muchos problemas. Bueno, por ejemplo, estos programas que hay en las preparatorias de becas económicas, aunque es poco, es algo extrínseco que contribuye mucho a que el estudiante continúe y no abandone los estudios por otro tipo de situaciones. Ahora, mi pregunta es ya con respecto al trabajo, que es bastante amplio, pues estás manejando bastantes variables y vinculándolo al rendimiento, a tecnologías y esto a lo académico. Mi pregunta es, porque tú mencionas en el estado del arte, marco de referencia, marco, como le quieran llamar,
dices que, por ejemplo, para medir las expectativas, este instrumento, el EEAR, mencionas a varios autores, entre ellos está Bandura y Lent, creo. Pero, ¿en qué elementos está basado? ¿En qué teorías pues está? ¿O en qué constructo teórico está basado tu constructo? ¿No? Esta cuestión, porque sí tú me has hablado mucho de la parte metodológica y técnica, ¿sí? Pero arriba de esto está la construcción teórica. Platícame un poco en qué puedes basar esta cuestión, es decir, cómo vinculas todos los elementos de la primera parte que me pones sobre motivación, sobre actitud, sobre definiciones. ¿Cómo lo vinculas tú? ¿O qué es lo más importante de lo teórico que consideras que hizo que tú encontraras estos resultados? Bien, primeramente, justamente el enfoque que podemos observar en el documento es algo más cognitivo. A partir justamente de esta parte cognitiva es que se comienza a considerar cómo es que el individuo va a percibir tanto los elementos que tenga a desarrollar y los resultados que va a tener. En este caso, justamente al momento de mencionar a Bandura y también a Lenz, vamos a encontrar que va a haber tipos de capacidades que va a tener el individuo. Estas capacidades van a ir desde, bueno, yo qué resultado espero de realizar una actividad básica, desde justamente levantarme, desde ir a trabajar, ir a la escuela, hasta otra parte, que uno puede decir, bueno, yo quiero desarrollar una actividad, en este caso la teoría que va más enlazada hacia la carrera universitaria. Bueno, yo desarrollo mis investigaciones, yo desarrollo una tarea, pero ¿qué es lo que voy a esperar de ello? Entonces justamente ello va más enfocado hacia la forma en la cual nosotros logramos simbolizar internamente esa parte de, bueno, yo quiero lograr esto y mi expectativa de lograr, mi expectativa de lo que voy a obtener es esto, siempre basado en esa parte cognitiva. Y esto justamente va de la mano con los tipos de motivación que, como podemos encontrar, va sobre todo en una parte cognitiva. Cómo es que el individuo va a valorar tanto las actividades que vaya a realizar como los resultados que vaya a tener. Entonces finalmente todo va enlazado hacia esta parte del mismo individuo, no tanto de una conducta, de una manera conductual, sino simplemente de esa manera de, bueno, yo cómo lo estoy considerando, cómo estoy considerando el hacer una actividad, cómo es que yo veo los resultados y sobre todo en esa parte académica, cómo considero yo llevar a cabo una actividad en un escenario académico, lo que igual va de la mano con la escala que ustedes pueden encontrar en el apartado, que algunos ítems, algunos reactivos que se formulan en la escala es, bueno, yo quiero terminar mi carrera, quiero tener una carrera que sea valorada por mi familia, una carrera para tener un buen trabajo, para tener dinero, para después lograr otro nivel. Entonces finalmente todo ello va enlazado hacia la parte como es que el individuo individualmente va percibiendo justamente lo que lo rodea y las actitudes que va tomando hacia su mismo desarrollo personal. Gracias, Francisco. ¿Cuál crees que sea la variable dentro de tu trabajo más significativa o fuerte en esta correlación, sobre todo con las tecnologías? Claro, me lo mostraste, ¿no? Pero platícame un poco lo que es más fuerte dentro en las tecnologías. ¿Cuál crees que sí fue de tus instrumentos? Pues usaste el instrumento, eran las variables, ¿no? Pero entonces, ¿cuál crees que fue el más fuerte para poder darle significancia a las tecnologías y su vínculo con la motivación? Bien, pues justamente dentro de las dimensiones que pueden ser, que son prácticamente expectativas, el de afrontamiento y la de uso de tecnologías, la que mayor peso tuvo dentro de esta investigación y lo que se puede concluir es que son las expectativas extrínsecas, ya que ello justamente, si uno revisa toda esta parte, es que quienes se sienten motivados extrínsecamente van a tener expectativas extrínsecas. Yo en el caso que fuera así, bueno, yo tengo mis expectativas, mi motivación extrínseca acerca de obtener un título. Ello mismo va a conllevar a que mis expectativas van a ser extrínsecas. Obtengo mi título, tengo un trabajo y en ese trabajo voy a tener dinero. O por el contrario, bueno, yo extrínsecamente quiero tener un título, yo solamente quiero el título y con ello justamente entrar a un posgrado y ahí tener una beca. Todo va enlazado justamente hacia una parte extrínseca.
Entonces justamente al momento de hacer los análisis es lo que se observa. Los estudiantes en este caso se sentían motivados de una manera extrínseca y con mayores expectativas igualmente extrínsecas. Y como usted lo mencionaba, puede deberse justamente a esa parte de la situación económica, que ellos digan, es que yo finalmente no es por aprender, sino que yo ya quiero mi título para poder ejercer y poder llevar dinero o para solventar algunas deudas, algunos gastos que tenga tanto yo como mi familia. Entonces es por ello que en la investigación se ve justamente esa parte, que son las expectativas, la que mayor peso tienen sobre la motivación de estos estudiantes del estudio. Ok. Sí, ese es complicado, o no es complejo esta cuestión, ¿no? Hay un libro que lleva el título Con el amor no basta. Yo creo que también con el título no basta, ¿no? Hay otros elementos que están incluidos desafortunadamente o afortunadamente. Desde luego tener el grado implica sí tener mucho en estudios, pues un sueldo más o menos decoroso. Y lo que tú mencionaste es importante, ¿no? En el desarrollo de las personas y no tanto del país, porque mucho de estas cuestiones sociológicas en la educación ha implicado que cada vez las exigencias sean, ¿no? Esta masificación se evitó en la UNAM precisamente porque ya no hay dinero, ¿no? Entonces esto hace que los chicos les exijan cada vez, o a las chicas cada vez más elementos, y tiene que ver más con lo extrínseco que con lo intrínseco, con el conocimiento, aunque sí se busca el conocimiento. Yo creo que después de X semestres o después de 2 años, como que te cae el 20 de que estás por algo, que también tu carrera, tu profesión, el abogado no nada más es para hacer trinquetes, ¿no? O el contador también para hacer trinquetes o trucos en la empresa, ¿no? O el médico para cobrarle más al paciente. Creo que hay otros elementos que sí ya tienen que ver con esta cuestión de lo interno y con el logro. Yo lo dejaría. También es importante, algo mencionabas del costo de los materiales, de los documentos en las TICs. Sí mencionabas, en el caso de UNAM, ¿no? Nosotros tenemos aquí en UNAM, olvídate, tenemos una biblioteca digital que ya quisieran muchos, de veras, países. Y los costos que tiene la universidad en dólares. Y hablamos de decenas de miles. Y tú tienes acceso a bases. Otra cuestión, el idioma, ¿no? Que la mayoría está pues, en idiomas, sobre todo de corte que le podemos llamar universal, que es el inglés, que es necesario que los jóvenes, por ejemplo, como motivación, o otro tipo de idiomas, pero principalmente el inglés como una forma de aprendizaje, ¿no? Yo creo yo ahí lo dejaría, ¿no? Hay otros elementos que me parecieron importantes que pudieras haber tomado, como esto de la motivación del logro, a lo mejor un instrumento, porque sí es fundamental, ¿no? El querer hacer las cosas, tú lo acabas de decir. Y mencionaste, aparte de las calificaciones, de esto de tener el título, a los que están afuera de ti, con quienes convives. Y creo que lo importante en el caso de la vuelta a lo presencial, porque estos son medios, las tecnologías pues, precisamente pues, es un medio, ¿no? Esto es un medio. Quienes estás compartiendo el conocimiento pues, son con otras personas. Quienes en un momento le llamaban el feedback, la retroalimentación, es tus compañeros, el trabajo colaborativo, como le hablan en las TICs, ¿no? Más que cooperativo, colaborativo, y hay algunos otros modelos de autores pues, modernos, pero siguen siendo medios nada más. Las redes, como se llame, son formas de comunicación, pero no hay nada como la interacción, ¿no? La interacción entre... Eso, tú lo viste, a lo mejor en las respuestas post pandemia, habría que ver, ¿no? Los que
estuvieron en presencial y los que estuvieron en el Google Forms, ¿no? Cómo contestaron estas comparaciones. Yo lo dejaría ir, pues sí, felicitarte y bueno, pues felicitar a la familia, ¿no? Porque a veces atrás de nosotros pues están estas personas, ¿no? Puede ser el papá, la mamá, el hermano mayor, ¿no? Quienes nos están acompañando y que van a permitir pues, este cambio en un momento dado, que precisamente esta pandemia pues fue una crisis y toda crisis genera cambios, toda crisis genera cambios, toda crisis pues cuando tienes temperatura alta pues es una crisis y el cuerpo te avisa. La pandemia nos avisó y ¿qué hicimos? Pues usar las tecnologías. No criticamos mucho al gobierno por el uso de la televisión, pero era lo único que tenía. Hay poblados en donde nada más tienes televisión. Tienes la televisión o ya había este tipo de educación a través de la televisión. Pero bueno, yo lo dejo y pues te felicito, ¿no? Que sigas adelante, como dices, probablemente en el posgrado, ¿no? Esto contribuye mucho a que continúes, ¿no? Y es una motivación, sobre todo las universidades públicas pues tienen posgrados de excelencia que tienen que ver con lo extrínseco porque me dan un dinero, me están dando dinero para que yo siga mi posgrado, ¿no? Mis estudios. Entonces adelante, gracias, entonces le damos la palabra pues que también hay que felicitar, ¿no? Que también creo que te motivó. Más o menos. Dale, doctor, adelante. Gracias, doctor Pinelo. Con el Paquito, pues ya llegamos al día importante, ¿no? Fíjate que, pues sí fue un trabajo arduo, ¿no? A mí me gustaría inicialmente señalar que, bueno, comenta el compañero Francisco, yo le digo Paquito de cariño, que se tardó 8 meses, pero la realidad es que fueron 8 meses en los cuales también estuve estudiando, ¿no? Él regresó apenas en agosto y pues prácticamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre es un producto que se concluye en 4 meses después de haber egresado, ¿no? Entonces, pues de entrada me parece que eso es muy meritorio, sobre todo porque venimos de un escenario de pandemia, que me parece que ahora que lo platicamos pareciera ser que ya quedó lejos o que estamos como saliendo, ¿no? La realidad es que fue un evento histórico, mundial, ¿no? Y que pues todavía estamos con expectativas de ver qué es lo que va a pasar con los siguientes meses o años con ese tema de la pandemia, ¿no? Y el hecho de que hayas decidido poder hacer un proyecto de titulación como una tesis, a pesar de que tenías un muy buen promedio para irte por la ruta, pues una ruta más sencilla, ¿no? No quiero decir fácil porque es muy meritorio, me parece que se tiene que reconocer, es muy importante. ¿Vale, Paquito? Y bueno, voy a comenzar con mi intervención. En primer lugar, me gustaría igual agradecer a la maestra Alma por sus contribuciones. La verdad es que siempre un trabajo es perfectible y nos faltaba mucho, ¿no? La orientación de la maestra en temas de redacción, todas las aportaciones y por supuesto también del doctor Pinelo y de todo el comité que permitieron mejorar muy bien nuestro producto, Paquito. Bueno, fíjate que hice algunas notas. De pronto cuando uno está elaborando este tipo de proyectos de investigación, trata mucho como de afinar la idea, ¿no? Y es lo que estuvimos como trabajando mucho, pero ya cuando lo vemos así exponiendo, de pronto empiezan a surgir pues, inquietudes, dudas, recomendaciones, ¿no? Y en ese sentido van algunas de ellas, ¿vale? En primer lugar, me parece que hay una muy buena lectura del contexto social, ¿no? Ya sea si la investigación es social, clínica, educativa, en otra o cualquier otra carrera, la realidad es que tenemos que hacer un ejercicio para poder identificar cuál es el fenómeno que me interesa y en este momento creo que lo que nos muestras pues, es muy acertado en términos de saber qué es lo que teníamos que estudiar en torno a la oportunidad que ahora tuvieron los alumnos de regresar al contexto presencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el proyecto contribuye muy bien para dar cuenta de qué es lo que está pasando en este momento específico después del retorno de las actividades virtuales a lo presencial, ¿no? Y eso de pronto a veces es muy difícil, ¿no? Cuando pedimos que los alumnos o quienes hacen investigación hagan buena investigación, de pronto es difícil, ¿no? Porque una habilidad importante a desarrollar es la observación. Y la observación implica sentarse a reflexionar, analizar, o sea, ¿qué de este fenómeno me interesa y que sea real o ajustado al momento en el cual lo voy a realizar, ¿vale? Entonces, de ahí de entrada me parece que es una muy buena contribución. Fíjate que lo que nos muestras
ahora que lo reflexiono, me parece que no es tan ajeno, ¿no?, a otras carreras. Digo, lo hicimos con psicólogos porque bueno, eres psicólogo, ¿no?, era tu mesa de estudio, pero me parece que no estamos tan alejados de las otras 8 carreras que se imparten en FES Zaragoza, ¿no?, porque todos tuvieron la misma condición. Más o menos, todos nos pasamos a la educación virtual y tuvimos que regresar a la actividad presencial, ¿no? Y en este sentido va mi primera pregunta, Paquito. ¿Qué habrá pasado con las otras carreras? Aquí ya sabemos que al menos en psicología tenemos 3 variables que nos permiten predecir, que eso también es muy importante, ¿no? Pero las otras 8, ¿qué podemos asumir de ellas? ¿Están igual, peor? ¿Qué tendríamos que hacer con ellas? ¿Qué esperaríamos de ellas? ¿Cómo crees que se comporten las otras 8 carreras? Pues ahí justamente con las demás carreras se tendría que estudiar, si bien la muestra tuvo una característica que era que somos la última carrera en regresar, Psicología de Campus 1 fue la última carrera en regresar, hubo menor cantidad de actividades prácticas. No obstante, justamente con las demás carreras, ellos se reintegran. En el caso justamente de la carrera de Medicina, de Odontología y de Enfermería, ellos tenían que estar justamente en un internado en el que ellos seguían desarrollando actividades, y si bien puede que ellos no hayan llevado una actividad virtual tan ardua como lo hicieron otras carreras, como es en el caso de Psicología, justamente sería cuestión de explorar eso, cómo es que su motivación a continuar, aún después de estar con esa parte, en el caso de las carreras de internados en hospitales, cómo es que ellos se sienten motivados después a regresar todavía a clases presenciales y todavía seguir en sus internados. Sería cuestión como justamente explorar su motivación, porque finalmente hay unos estudiantes que siguen justamente estudiando. En cuanto en el caso de las carreras de Campus 2, sería igual interesante justamente cuestionar cómo es que se encuentra su motivación, específicamente en la carrera de Biología, después de que el laboratorio explota, justamente ver cómo es que ellos se sienten motivados después que regresan de pandemia, toman clases presenciales, explota su laboratorio y otra vez en línea, y después otra vez presencial. Sería cuestión justamente de observar si es que en ellos influye en este caso las tecnologías, o si por el contrario ellos llevaron ya de manera presencial un método tradicional. Entonces sería justamente esto, ver cómo es que se encuentra su motivación, si se encuentra en este caso una motivación alta, una motivación baja, y con ello hacer como una comparativa, si es que en el caso de los psicólogos, que finalmente es un poco más teórico, si es que se encuentra una diferencia en cuanto a su motivación a seguir viniendo a la institución. Ok. En todo caso, esto abre la puerta a que en las otras carreras otros investigadores indaguen, ¿no?, cómo están los demás. ¿No? Sí. Oye, fíjate que la muestra que nos presentas tiene una característica muy particular. La gran mayoría son mujeres. Sí. Explícame un poquito, ¿qué onda? ¿Habrá alguna diferencia importante entre ser hombre o mujer respecto a la motivación académica? De hecho, igual cuando, ahorita justamente retomando lo que se menciona de la cantidad de hombres o de mujeres, cuando ingresan a la carrera, justamente que un aproximado son 524 estudiantes que ingresan de nuevo ingreso cada ciclo escolar, en un gran porcentaje, en un 75-78% son mujeres. Ahora, si nosotros en este caso de la investigación se llega a hacer una comparativa justamente entre quienes están más motivados o menos, encontraríamos justamente un gran sesgo, porque una gran cantidad fueron mujeres. Ahora, si se hace esta comparativa, encontramos que en el caso de las mujeres están un poco más motivadas que los hombres. Justamente esto uno puede pensar en primera instancia que es de una manera general, que siempre las mujeres van a estar motivados. No obstante, tendríamos que hacer justamente un análisis entre muestras que justamente tengan una cantidad aproximada para encontrar si es que justamente las mujeres siguen estando como en ese entendido de que son las más motivadas en el caso justamente de los hombres, ya que finalmente eso podría ser como un análisis estadístico, pero como le menciono, ya retomando una muestra un poco más amplia, considerando que ya sea un poco más equitativo en cuanto a la cantidad de hombres y de mujeres, que en este caso fueron pocos hombres. Vale. Entonces, mira, vamos a salirnos un poquito en torno de lo metodológico y del análisis de los datos. Me queda muy claro que lo dominas bastante bien. Teóricamente, ¿cómo podemos explicar una posible diferencia entre hombres y mujeres sobre su motivación académica? Una teoría psicológica, psicosocial, ¿cómo podemos explicar nosotros si las mujeres o los hombres tienen diferentes niveles de motivación académica? Okay. Dentro de ese aspecto, justamente entre hombres o mujeres, podríamos observar el desarrollo de habilidades. Justamente lo que nosotros encontraríamos sería una parte más cognitiva,
enlazando justamente la parte de las expectativas y la parte de la motivación, en este caso de la actividad clínica. Justamente lo que se lleva en práctica supervisada durante la carrera es que la mayoría de las ocasiones se debe de atender pacientes. En el caso de psicología educativa son prácticamente niños en edad escolar. Entonces justamente cuando uno lleva a cabo esa práctica ve que justamente hay una mayor motivación por parte de las mujeres al tenerse, podría ser un poco más de tacto hacia los niños, hacia esa parte de cómo convivir con ellos. Esto igualmente podría ser explicado en cuanto a la motivación, que finalmente puede que sea explicado por las experiencias, que por la motivación intrínseca a las experiencias estimulantes, que les gusta justamente tener contacto con estos niños de edad escolar. En el caso de psicología clínica podría ser justamente también el contacto que se tiene hacia otra persona, cómo es que un estudiante, siendo hombre o mujer, ve justamente esta sensibilidad hacia otra persona y hacia tratar los problemas que esa persona pueda conllevar, ese problema ya sea psicológicos, algunos muy graves o no. Entonces justamente cuando se llevan a cabo actividades prácticas se observa que sí, en una gran mayoría son mujeres, y explicado teóricamente sería justamente por esto, por la experiencia justamente que quieren tener hacia este acercamiento a comparación de hombres que quizás a veces por esa parte de pena o cosas así, no quieren justamente llevar alguna actividad ya sea con niños o con pacientes, ya sean mujeres, hombres, porque no sienten que no tienen este tacto para tratar a las personas. Gracias, Paquito. Estamos en un trabajo que tiene un análisis de datos muy interesante. La gran mayoría casi siempre aborda hasta correlaciones, ¿no? Y inicialmente esa había sido la propuesta, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de correlaciones muy sencillillo, pero dijimos, bueno, pues vamos a aventurarnos a hacer algo más predictivo, ¿no? Que pocos trabajos encontramos así, ¿vale? Entonces, fíjate, encontramos que las TICs sí se relacionan, ¿no? Pero no predicen. ¿Cómo explicamos esto, Paquito? Pues es igual como lo mencionaba anteriormente, puede justamente tener una explicación con otros factores, justamente como igual se encuentran en las recomendaciones, es explorar justamente este aspecto socioeconómico. Si bien en los datos que se le pedían a los participantes era si tenían dominio de las herramientas, qué herramientas manejaban, eso justamente no implicaría que tienen todas las herramientas para hacer esto. Entonces justamente al momento que vemos que las TICs no pueden predecir, entonces eso nos quiere decir que la actitud que se tiene no predice como tal que haya motivación. En cambio, justamente si se llega a investigar esa parte de, bueno, la disponibilidad de recursos que tiene el estudiante predice la motivación, justamente se podría encontrar tal vez algo más, igual indagando esta parte socioeconómica, si tienen justamente para solventar el gasto que significa una computadora, una tablet, y como les mencionaba justamente, es que, por ejemplo, en la UNAM tenemos justamente acceso a plataformas. Tenemos en este caso en la paquetería Office, prácticamente nos la ofrece y la podemos instalar sin hacer un gasto extra. No obstante, justamente es cuestión de investigar en otras personas, porque si bien los estudiantes en la presente investigación no se predice mucho, ellos lo toman como puede ser algo extra, puede que justamente explorando en otra población, explorando otros factores, se tenga un poco más de exactitud acerca de qué es lo que está prediciendo o dónde está afectando justamente la actitud hacia el uso de las TICs, tanto en sus dimensiones de motivación intrínseca o motivación extrínseca. Sí, fíjate que ahora que lo platicamos, la realidad es que al menos nosotros que estamos aquí, y ahora que tú ya lo estás comentando, sabemos que las universidades públicas, particularmente la UNAM, pues es muy bondadosa, y bondadosa en términos de que les da prácticamente todo lo necesario para un buen desempeño académico, ¿no? Ahora que platicabas respecto a esos estudios en Inglaterra, donde muchas universidades, los alumnos tienen que pagar un costo para poder acceder o tener otro tipo de recursos, estoy pensando ahora que posiblemente tal vez lo que hace falta aquí es la difusión, ¿no? O sea, ¿cuántos de nuestros alumnos realmente saben en todas las carreras que tienen acceso a Office, acceso a plataformas que muchos otros estudiantes en el mundo quisieran tener acceso, y que ahí está, ¿no? Pero el problema es que ahí está, pero no estamos accediendo a ello. Y posiblemente eso a lo mejor podría ser un elemento que permita que tal vez en otros trabajos, cuando busquemos la asociación y el efecto predictivo de las TICs, a lo mejor sea mucho más potente en términos de una predicción, ¿no? A mí me parece que es un trabajo muy enriquecedor porque nos permite como ir vislumbrando qué tenemos que ir trabajando, no solamente con psicólogos, sino con todos los estudiantes de FE Zaragoza. ¿Vale, poquito? Bien, pues voy a ir concluyendo. ¿Qué me falta? La verdad es que tengo más dudas, más dudas, pero la realidad es que voy a esperar a que en algún otro momento, Paquito, que tengamos tiempo,
para platicar, nos agarramos del chongo como lo solíamos hacer, ¿no? En nuestras llamadas y en nuestras charlas, ¿vale? Bien, no me queda en verdad más que agradecer tu confianza, ¿no? Por haber apostado en este proyecto, Paquito, y hacer un reconocimiento sobre todo a ti, a tu familia, a tus amigos, compañeros, porque lo que vemos aquí es el producto, ¿no? Pero la verdad es que lo que hay detrás de él, ¿no? Pues es alguien que se esforzó, alguien que tuvo la iniciativa, la decisión de hacer este proyecto, ¿no? Y uno dice, bueno, lo hice solo, pero eso no es cierto, ¿no? Siempre hay alguien detrás, mamá, papá, amigo, amiga, alguien que da un poco de cobijo y que nos permite que se logre este tipo de productos, ¿no? También quisiera finalizar con esto, ¿no? Sí, la realidad es que cada vez hay menos los chicos que se animan a este tipo de productos, ¿no? No sé si esté bien o mal, porque finalmente creo que la meta, la expectativa extrínseca es titularse, ¿no? Y la titulación es que puedas salir al campo laboral y ahí tener un ingreso decoroso y pues ya continuar con la vida, ¿no? Pero algo que no podemos dejar de lado, y qué bueno que lo comentes, Paquito, es la satisfacción que puede ser el hecho de estar aquí, ¿no? No quiero demeritar otras opciones, pero sí el hecho a lo mejor de irse como por la fácil, ¿no? Creo que no genera tanta satisfacción personal, ¿no? Tú solamente sabrás si es cierto o no lo que digo, pero creo que el hecho de hacer el proyecto, de venir a presentar, estar en este momento, todavía falta que deliberemos, no sabemos si vas a acreditar el examen, pero seguramente genera bastante satisfacción personal, es un logro importante, ¿no? Y ese logro importante, por supuesto, que está vinculado con aquellos motivos que en su momento te permitieron decidir si quiero hacer este producto, ¿vale? Pues todo, Paquito, pues muchas gracias, muchas felicidades. ¿Qué sigue? Pues yo te invitaría a que ya ahora que acabes descanses un poquito, ¿no? También es importante descansar, y que continúes, ¿no? Que continúes. Creo que le haría bien bastante a la universidad que personas como tú continúen contribuyendo, ¿vale? A la academia y a la universidad. De mi parte es todo, doctor Final. Gracias. Maestra, ¿algo más que quiera agregar? Nada más, felicidades también. Fíjate que, bueno, ahorita que estabas diciendo todo esto, aparte de lo de la paquetería, los alumnos también tienen acceso a computadoras, a equipos, pero lo que decía el doctor, quizás sea la difusión lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, pues un posgrado para que continúes con esto y que tenga el impacto, la actitud que tenga. Yo creo que el uso de las tecnologías, como dice el doctor, es un medio, pero también ayuda a los alumnos a trabajar de una manera un poco a lo mejor más abstracta, que lo puede aterrizar en la presencialidad, ¿no? Lo cara a cara. Entonces, decían, cuando regresamos, ¿continuaremos trabajando con las tecnologías? O decían, no, ya no. Pero se avanzó un poco en este uso, entonces yo creo que sí se tiene que aprovechar, ¿no? Porque pues no sabemos cómo dicen qué vendrá. Gracias. Pues no sé. Pues gracias, hermano. Bueno, nada más podemos considerar el trabajo como un estudio exploratorio de caso o de plano podemos generalizar. Es mi pregunta. Y también al asesor. Es que por lo que dices, estas predicciones, ¿no? Que tanto es predecible a otros ámbitos, aplicando quizás los mismos instrumentos, ¿no? A otras carreras, ¿no? Tanto de la salud, del comportamiento, como las químico-biológicas, porque están ahí las ingenierías, o inclusive las nuevas, ¿no? De desarrollo comunitario, sí, nutrición. Entonces no sé, ¿cómo lo consideras tú más de caso? Pues es sobre todo más predictivo, y esto justamente porque nos ayuda justamente la base que tiene es que son estudiantes que ya tuvieron un contacto cercano con las tecnologías, y que finalmente, aunque por ejemplo los estudiantes que ahorita se encuentran en primer ingreso ya no tuvieron su primer año pandémico aquí en la institución, sí lo tuvieron tal vez en su educación de bachillerato. Entonces justamente eso nos ayuda a entender cómo es que ellos puede que tengan un dominio o no por las tecnologías, sus expectativas en el caso de los de preparatoria que ya pasaron a la universidad,
preguntar si es que querían todavía entrar a la universidad, si ya querían trabajar. Entonces justamente los datos que se reportan nos ayudaron a predecir justamente cómo es que estudiantes quienes ya tuvieron un contacto cercano con las tecnologías, con esa parte de la pandemia, cómo es que está su motivación. Ahí lo dejaría. También algo interesante que existe esto es la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Entre cerebro de varón, cerebro de mujer, ¿no? Hay cuestiones académicas, estudios interesantes con respecto a por qué son como que más escuchas, planean mejor, sistematizan mejor que nosotros los varones, que somos un poco más inquietos, como que más de ya que acabe la clase, ¿no? Sí, porque el profesor está y las muchachas son más de atención. Ahí lo dejo. Pues gracias. Si gustan salir, si son tan amables, vamos a platicar. Te pido un favor, no puedes apagar el camión para que no se caliente tanto. Si pueden salir, ahorita los llamamos.